Bonjour. Hola, hola, muy buenas tardes. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Salut, ça va Rosana, ça va Valérie, ça va María Bonjour. José. Bien, bienvenue. Ok, en el día de hoy vamos a comenzar nuestra tercera clase del curso intensivo de francés. Hoy vamos a estar trabajando lo que son los verbos. Vamos a descubrir nuestros primeros verbos conjugados en tiempo presente. También vamos a conocer lo que es, digamos, los números, profundizar un poco más en la parte de los números y poco a poco iremos practicando sobre las actividades, los ejercicios. Bien, alors, ayer estuvimos trabajando. ¿Quién recuerda que trabajamos ayer? Los Los, números, un poco la presentación también. el Ok. alfabeto, diptongos. La pronunciación del francés, que es muy importante, la pronunciación, y vimos lo que es el alfabeto francés. Bien. Ok, entonces esa información que nos es muy útil, que debemos tener siempre en cuenta. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso mientras que llegan el resto del grupo y vamos a verificar los contenidos. Bien, entonces aquí tenemos el alfabeto francés. Dijimos ayer que el alfabeto francés tiene 26 letras. 20 son consonantes y 6 son vocales. Las vocales son A, E, I, O, U, Y. Ok. Tenían también el enlace donde podían practicar y escuchar la pronunciación. Vamos a repetir un poco la partie de l'alphabet français. Repete la pronunciación. A, B, C, D. Como en español, tal cual. A, B, C, D. Yo les dije que el alfabeto francés se asimila al español y no tiene nada que ver con el idioma inglés. Bien, nuevamente. A, B, C, D. E, e, e. Como una E boba. E. F, G. Tiene que vibrar. G. H, I, G, G. También vibra. G. K, L, M, N, O, P, Q, U, Q, R, S, T, U, U, V, V, W, X, Y, Z. Y adicional a eso tenemos una C cedille que se pronuncia como una S. Bien, esa es la partie de l'alphabet. El alfabeto. También vimos ayer lo que eran los diptongos. Los diptongos son la unión de vocales que al juntarse, esta cambian su pronunciación. Bien, voyons. ¿Cómo se pronuncia la A con la I? E, 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 Como una E normal, una E normal. ¿Cómo se pronuncia la A y la U? O, Como una O, muy bien. ¿Cómo se pronuncia E, A, U? O, También como una O en español. ¿Cómo se pronuncia la O y la I? Ua, Ua, Ua. Très bien. La O y la U. U, Muy bien. ¿Cómo se pronuncia G, N, la G y la N? como una ñ, Como una ñ. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia la P y la H? como una F, Como una F. Muy bien.
Y hay otros más, tenemos otro sonido, por lo menos la U, ¿cómo se pronuncia la U? Como I. una I. I. Bueno, no es exactamente I, que voy a decir I, no. El sonido de la U se obtiene colocando los labios redondos y pronunciando una I. Ejemplo, U, 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 U. Si no, no me va a dar el sonido, no es I solamente. U, U. Hay que practicarlo varias veces. Pueden hacer el siguiente ejercicio para practicarlo. Ustedes en sus casas pueden decir I, U, I, I, U, I. Y eso le va ayudando un poco a mover las cuerdas vocales y adquirir una mejor pronunciación. La E, ¿cómo se pronuncia la E? O. Que es una E boba, como boba. Eh, eh, eh. ¿Ok? Entonces la U es la E es U, U, Hay diferencia en la pronunciación. Bien, eso lo tenemos que saber de memoria, ya que todo el tiempo lo vamos a estar utilizando. Bueno, tenemos la A y la I, se pronuncia E. Ejemplo, maison, semaine, prochaine. La A y la I, cuando va delante de una L o de dos L, no se pronuncia E, se pronuncia AI. Ejemplo, travailler, le travail, Versailles. AI con los dos punticos, que en español es diéresis, en francés se llama tréma, tréma. Esos dos punticos que se le coloca a la I, se pronuncia AI. Ejemplo, Jamaica, Haití, Tailandia. La A y la U es O, yo digo restaurant, resto, restaurant. Otto, John, John. EAU también se pronuncia O, digo bateau o manteau. EI es una E más grande de lo normal, yo digo E. Tengo que abrir más la boca. Al abrir más la boca es un poco más alargada. Yo digo renne, penne, seize. La O y la I se pronuncia UA, una U y una A. UA, UA. Entonces digo voiture, toi, moi, la loi. La O y la U es U, digo nous, vous, la rue. La G y la N es ñ, digo Españe, español, la montaña. PH es una F. Sophie, la filosofía, Philip. La C y la H es she, como los argentinos, she, boludo, she. Sha, she, she, sho, shu. Pueden practicar. Sha, she, she, sho, shu. Entonces sería chanson, chercher, cheminée. La doble L se pronuncia como una I o una I y una E. Tenemos entonces famille, fille, y es un poco más alargada. La rillette. La E se pronuncia je, me, te. La U es U, los labios redondos, U. Yo digo tu, la rue, musique. Tu, la rue, musique. La C cedille es una S. Pronunciamos aquí garçon, maçon, français. Garçon, maçon, français. ¿Ya? Entonces, esa es la pronunciación de las palabras. Bueno, hay algunas terminaciones que por lo general no se pronuncian. Cuando una palabra termina en Z, T, D, P, X, S, E, estas letras al final de una palabra no se pronuncian. Ejemplo, ave, chez, chez toi, que es en tu casa, restaurant, le, chaud, froid, beaucoup, coup, beau, manteau, français, vous, Sophie, ru. Ru es rueda.
Ru es rueda y si digo la rue es la calle, ¿qué? Una es con U y la otra es con U. Yo digo la rue, la rueda. La rue, la calle. Hay diferencia en la pronunciación. Tenemos las sílabas nasales EN y N. Siempre que veamos EN y N en una palabra, se pronuncia AN. Una N nasal, AN, como si nos tapáramos la nariz. Yo pronuncio entonces, ejemplo, enfant, enfant, entrée, chien, Jean, augmenter, augmenter, argumenter, internet, information, instrument, van, cousin, Juan. ¿Ok? Y eso en esta sola hojita se resume lo que es la pronunciación del idioma francés. Bien, habían unos ejercicios con respecto a esta temática que ustedes iban a realizar, n'est-ce pas? Il y a des exercices que vous devez terminer par rapport à la prononciation du français. Veamos aquí quelques exercices. Bien, según la regla, esta que acabamos de ver, la primera palabra, vamos a verificar aquí la pronunciación. Atención, on vérifie la pronunciación. Le numéro 1, Alejandra, comment on prononce le premier mot? Oui. Château, Muy bien, château significa castillo. castillo. Muy bien, continúa Ana María. Paul. Repite. Paul. Oui, Paul. Significa Paul, Pablo, Paul. Continúa Diana. Mes, que Repite. significa mes. Me, Uy, una M, una E. Me. Me significa mes, pero. pero, Espero. Mes no. Mes es diferente. Pero. Yo voy, pero si me dan para el pasaje. Un ejemplo. Bien, Daniel, no sé si puedas hablar. Generalmente estás en el trabajo. Si no, continuamos con Giancarlo. Eh, se pronuncia oiseau, que significa pájaro. Uy, muy bien. Ua. Uaso, pájaro. Continúe, Diana. beaucoup, ¿Qué es que la si- significación? sí, beaucoup, que significa gracias. No, no significa gracias. Muchas, perdón, muchas, mucho. Ok, significa mucho. Cuando tú dices, por ejemplo, merci beaucoup, ese merci sí es gracia, pero beaucoup es mucho. Cuando dice merci beaucoup, ahí sí es muchas gracias. Continúe, María José. Leçon, lección. Significación, lesión. Muy bien. Leçon. Continúe, Rosana. Toi. Muy bien. ¿Qué es la significación? Creo que es tú, ¿no? Sí. No. Significa techo. Ya. Techo. Tua, techo. Bien. Continúe, Valerie. Pronunciamos Juan, que significa Significa, voces. significa ves o Algunas. significa veces. Cuando yo digo una vez, dos veces, tres veces, ya lo he hecho tres veces. ¿Ok? Eso es fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois y así sucesivamente. Continuons avec le mot suivant. Alejandra, continue. Garzón, que significa chico.
Ok, muy bien. Garçon, chico, muchacho. Ese viene siendo en inglés boy. Ana María, continue. Farmacia. ¿Cómo? Farmacia. Farmacia. Termina en I. Farmacia. Farmacia. Diana, continue. Magnifique. Repite. Magnifique. No. Hay un error. La G y Magnifique. la N, ¿cómo se pronuncia la G y la N? Magnifique. Uy. Magnifique. Cuando yo veo una G y una N, no tengo por qué pronunciar la G y no tengo por qué pronunciar la N, porque la G y la N se transforman en una ñ. Ahí ya no existe la G, no existe la N. Entonces la pronunciación es magnifique. Miren que en la traducción no está la G por ningún lado. Magnifique. Bien, continue, Giancarlos. 13. Uy. 13. Bien, 13. María José, Moi, ¿qué es la moi, significación? mes. Mes. Bien. Hola, Continue. mes. Uy, mes. Très bien. Rosana, se escucha entrecortado. Anglais. Uy, anglais. Significación. Creo que es inglés. Uy, inglés. La nacionalidad, inglés de Inglaterra o el idioma inglés, anglais. Si es de Estados Unidos, le decimos les américains, los americanos. Les américains. Valerie, continue. Kudu. Repite. Kudu. La última letra, ¿cuál es? Una U. Habla más fuerte. Una U. Ok, muy bien. Entonces sería Kuto. To. Que suene claro. Kuto. Kuto es una O. Le digo Kuto. ¿Qué significa Kuto? Cuchillo. Cuchillo, muy bien. Continue, Alejandra. Le Ok, ¿qué es la significa significación? leche. Leche, muy Leche. bien. Generalmente las palabras en francés parece que tuvieran una tilde en la última sílaba. Por ejemplo, anglais, pharmacie, como si llevara el acento en la última sílaba. Le, couteau, al final. Ana María, continue. Group. Uy, ¿qué es la significación? Grupo, banda. Muy bien, group, hasta la P. Continue, Diana. Ro. Esta que está aquí. Ah, ya. Ahí. Abajo de group. M. Muy bien. M, significación. No sé. El verbo amar, gustar. Ana María, Profe, continue. profe, ahí también podría decir me encanta, es que yo la encontré como me encanta, me gusta, ¿sí? Se Sí, me podría decir. gusta. Uy. Este es igual en inglés el verbo to love. Verbo to love. Ana María, Trouver. true, Trouver. trouver. Uy. Significación, Encontrar. encontrar. Está bien. Bien, continue, Giancarlo. Poisson. ¿Cómo? Así que, Poisson. Significación, Pez. muy bien. Continue, María José. En esta palabra se tiene que pronunciar la P final, es una excepción.
María José. Tenía problemas con el internet. Lu, Ok, loop. lobo. Lobo, muy bien. Esta palabra es una excepción Hola. porque pronunció la P. Sí, te escuchamos. Loop, ok, lobo. Ok, entonces generalmente la P final, según la regla, no se pronuncia. Esta palabra sí se pronuncia. Loop, lobo. Continue, Valerie. Razón. Muy bien, significación. Razón. Ok, Rosana. Leçon. Ok, leçon. Parece que se repite, ya estaba anteriormente. Significa lección. Leçon. Bien, Lección. continue, Diana. Novo. Repite. Novo. No. Hay algo que suena mal. La primera frase es ni. Ni vo. Ni vo. ¿Ok? Significa Nieve. nivel. Nieve no. Nivel. Nivo. Nivo. Continuó Ana María. Salud. Muy bien. Sería salud. La U suena U. U. Salud. La T final no se pronuncia. Giancarlos, continúe. Se dice oublier, Très bien. Oublié. olvidar. Olvidar. Muy bien. Continue, María José. Bulo, trabajo. Très bien. Bulo. Très bien. Bulo es el trabajo. Muy bien. Como aquí arribita que es travaillé. Travaillé, que vimos aquí ahorita, que también es trabajo. Pero este boulot es un poco más informal. Le travail es el trabajo. Le boulot también el trabajo, pero más informal. Continue, Rosana. Emma. Emma Bleu. No, no. Oui. Ma bleu. Es una E mocha. Emma Emma bleu. Bleu. Emma bleu. Valerie, Show. significa Caliente. muy bien. Chaud. Caliente. Diana, continue. Jour. Sería jouer. Acuérdense que la J vibra. Sería jouer. Jouer, que es jugar. Ana María, continúe. Oyu. Muy bien. ¿Qué es la significación? Siempre. Siempre. Très bien. Sería tú, la J que vibra, jour. La S no se pronuncia. Toujours. Toujours. Giancarlos, continúe. Parfait, que significa perfecto. Significación. Perfecto. Perfecto, muy bien. María José, continúe. Croissant. Cuerno. Ok. Cuerno o puede ser que Es el pan, cuernito. croissant. Uy. El pan media luna que nosotros Media no luna. comemos. El croissant. También le decimos croissant. Très bien.
Continue, María José. Perdón, Rosana. Pour o pu. Pour. P-U-R. Pour. Por o para significa. Valeria. Chain, Shen. cadena. Shen. Cadena. Muy bien. María José. Luego viene Diana. María José. Chain, La de abajo, ya cadena. esa está hecha. Sujeto. No. Sujeto. A ver, Giancarlo, Sujeto. ¿cómo se pronuncia esa palabra? ¿Quién sabe? La O y la U, ¿cómo se pronuncia? Sujeta. ¿Se pronuncia sujeta? No. Su-e-te. Suete. La H es muda, la H no se pronuncia. Suete. Significa desear. Suete, desear. Bien, Ana María, continúe. Su. Ok, muy bien. Sería su. Diana, continúe. Australia, Muy bien. La I y la U es so. Sería os, tra, li, australi. Y Valerie, la última palabra. ¿Aló? ¿Se me escucha? Muy bajito. Chinois. Ok, sería chinois. Muy bien. Chinois. ¿Qué significa? Chino. Chino. Entonces sería chinois. Bueno, muy bien. Este es el resultado de la traducción de las palabras. Muy bien. Entonces hay que hacer los ejercicios para poder mejorar. Los que lo hicieron, aquí pueden practicar y la regla se les va quedando aún más clara. Ustedes también pueden leer libros, tomar libros, párrafos y ponerse a leer. Así no entienda lo que diga la palabra, pero lea, 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 lea y aplique la regla. Cuando viene a ver, usted ya tiene mucha fluidez al hablar y también al leer. Bien, entonces eso fue lo que vimos ayer de ejercicio. Hoy vamos a conocer, a descubrir nuevas actividades. Vamos a comenzar por el verbo etre. Vamos a descubrir el verbo etre en tiempo presente. Entonces aquí tenemos le verbe etre. Bien. Ana María, ¿puedes leer la información, por favor? La que está en español. En esta clase aprenderemos a conjugar el verbo être y su utilización. El verbo être significa ser o estar y se utiliza para decir la nacionalidad, la profesión o los adjetivos. Ok, muy bien. Entonces, miren, vamos a aprender a conjugar nuestro primer verbo en tiempo presente, el verbo être. ¿Qué significa ser o estar? Es decir, si lo analizamos en inglés, sería el verbo to be. Y como ustedes saben, el verbo être es un verbo que se utiliza bastante. Para todo estamos utilizando el verbo être. Aquí tenemos tres casos, tres ejemplos en la cual vamos a utilizar el verbo être. Por ejemplo, el número 1 lo utilizamos para decir la nacionalidad. Ejemplo, je suis colombien, tu es brésilien, nous sommes français. Número 2 lo utilizamos para decir la profesión. Ejemplo, je suis docteur, il est professeur, vous êtes vétérinaire. Je suis docteur, il est professeur, vous êtes vétérinaire. Número 3, cuando hablamos de adjetivos, describimos algo
utilizamos adjetivos. Por ejemplo, il est grand, él es grande. Tu es gentil, eres gentil. Vous êtes très responsable, usted es muy responsable. Bien, la conjugación del verbo être, le verbe être, es una conjugación irregular. Hay unos verbos que son regulares, semi-irregulares y verbos irregulares. Être pertenece al grupo de verbos que son irregulares. Entonces, cuando yo conjugo un verbo irregular, no existe ningún tipo de regla para aprenderlo, para dominarlo o para conjugarlo. ¿Ok? Entonces simplemente yo me lo tengo que aprender. Me aprendo la conjugación del verbo de memoria y listo. Al principio usted cada vez que lo va a decir memorizado, pero a medida que lo utilice ya se le vuelve de manera natural. Tan natural que ni siquiera lo va a notar cuando lo está utilizando. Entonces, el primer paso es aprenderlo de memoria y tenerlo siempre presente. Bien, entonces la conjugación del verbo être en tiempo presente la vemos aquí. En francés, siempre que vaya a conjugar un verbo, yo le agrego los pronombres personales, que son, el primer pronombre personal es je. Si el verbo comienza por vocal o H muda, yo le agrego J apóstrofe para los verbos que comienzan por vocal. Solamente se utiliza el apóstrofe cuando es J. Eso lo veremos más adelante. Entonces la primera persona es je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Estos son los pronombres personales. Veamos a ver su significado en español. ¿Qué significa je? Yo, Yo, Yo. muy bien. Tu, ¿qué es la significación? tú, 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 muy bien. Il, él, 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 ella, muy bien. Ella. On, significa nosotros. Vous, ¿qué significa vous? No, no, perdón. No. También significa nosotros. nosotros, Vous, ¿qué significa vous? Vous. vosotros, ustedes, ustedes, Bueno, usted o Vosotros. O ustedes. 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 En realidad nosotros, nosotros no hablamos así. Ujú. ¿Ok? Esos son los españoles o los venezolanos que dicen vos, que dicen, pero nosotros decimos usted o ustedes. Ya. Il, él, Ellos, ellos, Ella. él, ellas. ellas, Ya. ellas. Ok. Entonces, ese es el equivalente en español de los pronombres personales. Si nos damos cuenta aquí, analizando la traducción, tenemos dos nosotros, nous et vous. Entonces, el pronombre on. El pronombre on no existe en español. No existe, pero existe en francés. Entonces, buscando el equivalente de on, significa lo mismo que nous. ¿Cuál es la diferencia de on? On, el verbo se conjuga en singular. Nous, el verbo se conjuga en plural. Cuando utilizo on en cualquier tipo de contexto, es un contexto informal. On, siempre que utilice on bajo contexto informal. Bien, entonces, por ejemplo, mira aquí el verbo conjugado. On est, nous sommes. Se conjugan diferente. ¿Por qué? Porque on es en singular y nous en plural, pero es lo mismo. Si usted piensa, por ejemplo, que on es como en inglés it, está equivocado. Esto no es nada de eso. On no existe en inglés, no existe en español, no existe en ningún otro idioma. Entonces, el equivalente de on es nous. La diferencia, on singular, nous plural, on es informal. Solo lo utilizo en contextos informales. Bien, veamos entonces la conjugación del verbo être en tiempo presente.
Tenemos repetir. Acuérdense que aquí tengo que aplicar las reglas. Si hay diptongos, si hay alguna letra que no se pronuncia al final de la palabra, etc. Sabemos que la S final no se pronuncia. Yo digo je suis. Je suis. Tu es. Il est. El est. On est. Estos tres se pronuncian E. Una E. Este también es E. Y este es suis. Suis. Je suis. 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 La U es U. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes hasta la T. Ils sont. No pronuncio la T final. Elles sont. Ok, entonces esa es la pronunciación. Teniendo en cuenta las terminaciones. Repete. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Nuevamente, repete la pronunciación du verbe. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Okay. Maintenant, ahora, yo lo voy a escuchar pronunciar el verbo. ¿Ok? Entonces vamos uno por uno. Commence Ana María. Conjuga le verbe être à l'oral. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Très bien. Giancarlo, continue. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. No pronuncia la T final. Ils sont, elles sont. Ahí yo taché las que no se pronunciaban. Diana, continue. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Atención. Vous êtes. Hasta la T. Vous êtes. La E y la S no Vous se pronuncian. Oui. Vous êtes. Et. Vous êtes. Que suene la T. Vous êtes. Ok, muy bien. María José, continue. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Très bien. Rosana, Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, non, vous êtes, ils sont, elles sont. muy bien, très bien. Valerie, continue. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, très bien, bravo. Estos documentos yo se los envié a ustedes por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer este primer ejercicio que está aquí. Aquí hay 16 oraciones, ¿ok? En estas 16 oraciones van a identificar en qué oraciones se encuentra el verbo être. Les voy a dar 3 minutos para identificarlo y hacemos la corrección. Pueden comenzar. ¿Sí les quedó claro la actividad?
Oui. Ok, muy bien. Pueden comenzar. Entonces, buscar en qué frases está el verbo être conjugado. Bien, on fait la correction. Vous avez terminé? Oui? Tu es compté. Attendez. Attendez. Est-ce que c'est fini? Tout le monde a fini? Terminaron? Oui. Oui. Ok, d'accord. Bien. Alors, Diana, dime una frase donde esté el verbo être. Je suis trop fier de toi. Ok, el número 10. Je suis trop fier de toi. Muy bien. Aquí está el verbo être. Ana María, une autre phrase. Tu es content. Très bien. Tu es content. Le verbe être, le numéro 3. Continue. Giancarlo, une autre phrase. María José. Elle s'appelle Marion. Es que le numéro 1, el s'appelle Marion, es correcto. La frase 1 está correcta.
¿Qué piensan ustedes? No. Este s'appeler es otro verbo, no es el verbo être. Rosana, Le, le chocolat est chaud. oui. Le chocolat est chaud. Muy bien. Valerie, otra frase. La 7, vous savez de la chance. Le 7, no. Ana María, On est à la bibliothèque. no. Están escogiendo frases que no llevan el verbo être. Miren, la número 1, por ejemplo. El s'appelle. El verbo aquí sería, el sujeto es él, el verbo es s'appelle. Aquí aparece algo similar a s'appelle. No, ¿verdad? No lo veo aquí. ¿Ok? Entonces es decir que el verbo s'appeler no es un verbo être. El número 7, vous avez. Avez es el verbo. Aquí yo no veo avez. ¿Dónde se encuentra aquí algo igual a avez? No lo veo en ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están cogiendo los que no son? Por ejemplo, el número 2 dice tu es, una E y una S. ¿Ok? Veamos aquí dónde está la E y la S. La vemos obviamente aquí. ¿Ok? Y ese sí es el verbo être. Tu es. Si no es algo igual, no es verbo être. A ver, Rosana, Creo que puede ser, pienso yo, que haya una confusión o que se haya confundido en la oración número 1 por abreviación. O sea, quizás pensaron que por abreviación era el verbo, pero pues ya usted. no, este es otro verbo, el verbo s'appeler, muy distinto a être. Muy distinto a decir yo soy Tairo a decir yo me llamo Tairo. Aquí él está diciendo él s'appelle Marion, ella se llama Marion, a decir ella es Marion. ¿Ok? Son dos verbos distintos. Y ya van varios verbos que han dicho equivocado. A ver, ¿dónde más se encuentra aquí el verbo être? Diana. En el 13, el ex extraordinaire. Très bien, 13. L extraordinaire. Busquemos EST. ¿Dónde está aquí EST? Los tienen estos tres sujetos. EST. ¿Qué? Es simplemente identificar. ¿Qué l'autre? ¿Qué l'autre frase? La 12. 12, très bien. Vous êtes en vacances. En vacances. ¿Y notre phrase? La 14. La Ok. 14. On est à la bibliothèque. Nosotros estamos en la biblioteca. El verbo cero estar. Cero estar. ¿Y notre phrase? Profe, una pregunta. Ahí donde la J con abreviación y sigue I, se pronuncia Y, ¿ese también vencía el verbo être? Por lo ¿Qué decir yo. número? En la 16. Y. Bueno, eso no es abreviación. Yo les dije que aquí les expliqué al sujeto lo utilizaba J, Y o J apóstrofe. ¿Cuándo utilizo J apóstrofe? Cuando el verbo comienza por vocal o H muda. Esto es como si yo dijera Y. Pero aquí hay vocal, vocal, no se puede, ¿verdad? Entonces aquí yo digo, hago el apóstrofe y ya lo puedo colocar y digo Y. Pero ahí es otro verbo. Verbo. Este no es el verbo être, este es otro verbo. ¿Ok? Todo lo que sea distinto a lo que vimos aquí que conjugamos es otro verbo. Los de être solamente son los que están aquí. Sería je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Tengo que aprenderme de memoria esos verbos. El verbo être, bueno, solo vamos por el verbo être, faltan otros verbos
pero tengo que aprendérmelo de memoria. ¿D'accord? Apenas estamos practicando, pero entonces hay que evitar de cometer errores. Bien, continuons avec le verbe être. Quelle est la signification du verbe être? Qu'est-ce que c'est le verbe être? Cero estar. Ser o estar. Bonjour. This is the audio for lesson 2, week 1. Week 1, lesson 2. Ok, veamos aquí ejercicio. Ok, vamos a completar con el verbo être. A ver, Rosana, número 1. ¿Cuál sería la respuesta? Je suis. Ok, très bien. Je suis avec maman au supermarché. Valérie, le numéro 2. Nous sommes. Bien, très bien. Nous sommes une grande famille. Nous sommes une grande famille. Le numéro 3, Ana María. Il est compte. Très bien. Il est bueno, ¿están de acuerdo todos? Sería il est. Sí. No, ils sont. Ils sont está en Ils plural. sont. Ils sont heureux de se revoir. Están felices de volverse a ver. Giancarlo, le numéro 4. Il est con ST. Ok, très bien. Elle est contente de montrer son bulletin de notes. Le numéro 5. Contenu, Diana, 5. Il est. Se pronuncia una E sola. Il est. Il ¿Por qué? est. No, vuelvo y te repito. Se pronuncia una E sola. Il est. Il est. Ok. Il est. La respuesta es correcta. No, porque es Ils plural. sont. Ils Está en sont. plural. Ils sont. Ils sont en train de manger. Le numéro 6. María José, le numéro 6. Je suis. Muy bien. Je suis français, le saviez-vous? ¿Lo sabe usted? Ana María, le numéro 7. Tu es. Ok. Tu es fatigué ce matin? Tú estás cansado esta mañana. Giancarlo, le numéro 8. Et. Vous êtes. Muy bien. Vous êtes au restaurant, tenez-vous? Le numéro 9. Diana. Diana, le numéro 9. El 9. Il est. Oui. Il est. Il est tard, je devrais aller au lit. Y el número 10. Rosana, le numéro 10. Nous sommes. Ok, muy bien. Bonjour. Nous sommes sur Radio Nous sommes. Chatron. Bien, muy bien. Entonces vamos a ver corrección. Corriger. Ok. Il applaudit. Ils applaudit, c'est-à-dire que les réponses sont correctes. Les réponses correctes. Je suis avec maman au supermarché. Nous sommes une grande famille. Ils sont heureux de se revoir. Elle est contente de montrer son bulletin de notes. Ils sont en train de manger. Je suis français, le saviez-vous? Tu es fatigué ce matin? Vous êtes au restaurant, tenez-vous bien. Il est tard, je devrais aller au lit. Es tarde, debo ir a la cama. Bonjour, nous sommes sur Radio Chatron. Buenos días, estamos sobre Radio Chatroom. Bien, voilà, les réponses correctes. Très bien. Et là, il y a notre exercice, mais on va faire
un exercice là. Ok, écoutez. Tenemos aquí estas frases. Habemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frases. Estas 8 primeras frases la van a hacer. Le voy a dar 2 minutos. Solamente escriban la respuesta y lo corregimos. Pueden comenzar. 2 minutos y lo corregimos. Nous sommes, vous êtes, je suis, tu es, il est. Bien, ok. On corrige l'exercice. Le numéro 1, Diana. Nous sommes étudiants en informatique. Ok, an. Acuérdense, bueno, EN se pronuncia an.
Exactamente, muy bien. informativo. Nosotros ahora mismo estamos preparados, según lo que vimos ayer, para leer cualquier palabra en francés. De pronto no lo hacen con la misma velocidad, pero vamos a ir poco a poco intentando porque tenemos que hacer. EN era an y N también es an. Entonces sería, nous sommes étudiants en informatique. Bien, continue Ana María, le numéro 2. Vous êtes invité à l'anniversaire de Paul. Ok, très bien. Vous êtes invité à l'anniversaire de Paul. Question. Bien, le numéro 3. Continue, pardon, Giancarlo. Frédéric, à bibliothèque, à la bibliothèque depuis, depuis ce matin. Matin. IN es an. Depuis ce matin. Bien, muy bien. María José, continue le numéro 4. Oui. Hélène est française. Elle habite à Paris. Muy bien. Continue Rosana. Leopold est policier. 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 Il travaille au comisaría. Très bien. Léopold est policier. Il travaille au commissariat. Muy bien. Continue Valérie. Vous êtes, ¿cómo pronuncias eso? Bueno, te volaste una. Estamos por Leopold. Ah, ya. Richard No, la de arriba. je suis Continue. étudiant en économie. Ahí sí, no sé. Oui. J'étudie à Rennes 1. Très bien. Je suis étudiant en économie. J'étudie à Rennes 1. Bien, continue María José. Richard. Richard est responsable et ponctuel. Oui. Richard es responsable et ponctuel. Diana, continue. Você, généreux, merci au nom de toi. Ok, vous êtes généreux. Vous êtes généreux. Oui, Merci merci. au nom de toi. Ok, très bien. Continue Ana María. Tu es libre vendredi. 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 J'aimerais aller au cinéma. Muy bien. Giancarlo, continue. ¿Cuál sería el sujeto en la frase? Quel jour, ¿cuál es el sujeto aquí? ¿O quién la ha hecho? Suis, No. El sujeto en la frase es nous. No. Oui, aquí está, nous. 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 Oui. Sería quel Son. jour son. Quel jour sommes-nous lundi o mardi? ¿A qué día estamos? ¿A lunes o martes? Bien, continue María José. Je suis professeur dans ce collège. Et toi? Muy bien. Continue Rosana. Chloe. Mm, Chloe.
Chloé est belge. Elle habite à Bruxelles. Elle habite à Bruxelles. Bien. Valérie, prochaine phrase. Mes meilleurs amis son... No. Mm, Oui. Mes meilleurs amis son... japonais. japonés. Oui. Mes meilleurs amis son japonais. Mis mejores amigos son japoneses. Giancarlos, Son ¿cómo? serían los teléfonos portables. Son. Entonces, Oui. Les téléphones portables son interdits en classe. Los teléfonos celulares. Bueno, uno solo dice portable. Les téléphones portables son interdits. Y N, acuérdese que es an. Interdit en classe. Bien, continue Ana María, la dernière phrase. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est à Paris, en France. Oui. La Tour, Eiffel. Eiffel. La Tour Eiffel est à Paris, en France. N, acuérdense que N, en France. La Tour Eiffel est à Paris, en France. Verifions. Voilà, ça c'est posible. No sé si me da la opción de verificar. Bueno, de todas maneras, esa respuesta, oui, corrección. Regardez. Toutes les réponses sont correctes. Très bien, bravo. Bien, ok. On a pu faire les exercices, on a pu faire les activités, et ça c'est simplement le verbe être. Solo es el verbo être que hemos estado trabajando. Ahora vamos a ver le verbe avoir. On va travailler le verbe avoir au présent. El verbo avoir, que sería haber o tener. Aquí tenemos el verbo avoir. La O y la I se pronuncia como. wa. Entonces yo digo a, Wa. ok. Por la lógica, ¿por qué digo avoir? Porque la O y la I en francés es oa. Entonces yo digo avoir. Le verbe avoir. Bien. Diana, ¿puedes leer la información? Le verbe avoir. En esta clase aprenderemos a conjugar el verbo avoir y su utilización. El verbo avoir significa haber o tener y se utiliza para decir la edad. Ejemplo, je ans, je bank ans, nous avons 25. 25 ans, ils sont 33 ans. La posesión, Oui, posesión. posesión, ejemplo, j'ai un familier, tu as Une voiture. tu voiture, Elle a un ordinateur. elle a un ordinateur. Muy bien. Ok, entonces tenemos el verbo avoir, que es el verbo haber o tener. En inglés viene siendo el verbo to have. El verbo avoir
también es un verbo irregular. ¿Ok? Es un verbo irregular y lo utilizamos para decir la edad. Yo tengo, como en español, yo tengo el verbo tener. En inglés es como si dijéramos yo soy, porque se utiliza el verbo être, pero se traduce tener. Entonces, el francés es similar al español. El francés no se parece en nada al inglés. Siempre que vayan a comparar, compárenlo con su idioma materno, no lo comparen con el inglés. Bueno, tenemos entonces la edad. Ejemplo, j'ai 16 ans. Yo tengo 16 años. Il a 20 ans. Él tiene 20 años. Nous avons 25 ans. Nosotros tenemos 25 años. Ils ont 33 ans. Ellos tienen 33 años. 16, 20, 25, 33. 33. También lo utilizamos para indicar la posesión. La posesión es algo que es nuestro, que es mío, algo que nos pertenece. Ejemplo, j'ai une famille. Tu as une voiture. Elle a un ordinateur. Elle a un ordinateur. ¿Ok? Entonces aquí tenemos le verbe avoir, la conjugación. También es un verbo irregular, tenemos que aprendérnoslo de memoria. Entonces, la A con la I se pronuncia E. Yo digo je. La S final, saben que no se pronuncia, entonces yo digo tu as. No pronuncio la S. Je, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, se van uniendo. Termina en consonante y comienza por vocal. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ¿Ok? Entonces aquí sería z. Como aquí en el verbo être es diferente porque aquí es S, S. Aquí tenemos S, 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 S. Sería ils son, la pronunciación. Ils son. Con el verbo avoir, la pronunciación sería ils ont. Ils ont. Entonces esto hace la diferencia. Ils ont. Con etre no, con etre decimos ils sont. Bien, nuevamente la pronunciación du verbe avoir. Repete. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ok, nuevamente. J'ai. Ahí se pronuncia E. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ok, nuevamente, repete. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Veamos ahora la pronunciación. A ver, Giancarlo, ¿cómo se pronuncia el verbo avoir? Je, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Muy bien. Ana María, ¿qué es la pronunciación? Je a, tu, Ah. uy, La primera se pronuncia je. perdón, je, tu a, il a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ok. Las uniones, la liaison.
nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ¿Qué? Que eso es importante. Continue, Diana. J'ai, tu as, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. Muy bien. Continue, María José. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Bien. Rosana. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien. Valerie. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous savez, ils sont, elles sont. Ok, très bien. Bien, excelente, super. Vamos a hacer ahora un ejercicio similar al que hicimos ahorita con ETRE. Bueno, aquí tenemos 16 frases también. Van a identificar en cuáles frases se encuentra el verbo avoir. Les voy a dar 3 minutos y ahorita les pregunto cómo con el verbo ETRE. Entonces pueden comenzar.
C'est fini? ¿Terminaron? Oui, Ok, muy bien. Bien, on va corriger l'exercice. Alors, Valérie, une phrase avec le verbe avoir. El 16, j'ai un permis de conduire. Ok, muy bien. 16, j'ai un permis de conduire. Ça, c'est le verbe avoir. Jean-Carlos, continue. El 2 dice, nous avons de l'argent. L'argent. E-N-A. Vous avez de l'argent. Usted tiene dinero. Bien, Rosana, une phrase. J'ai un nouveau stylo. No sé si ese estilo se dice así. Stylo. Oui. Stylo. J'ai un nouveau stylo. Yo tengo un nuevo bolígrafo. Stylo es bolígrafo. J'ai un nouveau stylo. María José, une phrase. Vous avez de la chance. Bien, très bien. Vous avez de la chance. Diana, Neuf, il a un surprise pour toi. surprise. Surprise. Surprise pour toi. Oui, Surprise pour toi. ok, très bien. Continue, Ana María. tu as vu bebé. Très bien. Bueno, ahí hay un pequeño error porque lleva S. Tu as. Sería tu as. Le falta la S al verbo, pero es también con avoir. Tu as. Bien. Tu as un beau bebé. E-A-U se pronuncia O. Sería tu as un beau bebé. ¿Hay alguna otra frase? La 5, ¿Cómo dice? Los 5. ¿Cómo dice le cinq? El L es cheveux longs. Ok. Voyons. Elle a les cheveux longs. Cheveux. Ella tiene el cabello largo. Muy bien. ¿Hay alguna otra frase? No, Stephanie. Ok, très bien. Entonces, esas frases son avec le verbe avoir. Le verbe avoir, tenemos que aprendérnoslos de memoria, como les dije, son verbos irreguliers. Los verbos irregulares hay que memorizarlos, hay que aprenderlos de memoria. Bien, ahora vamos a ver le verbe s'appeler. Le verbe s'appeler. Giancarlo, ¿puedes leer la información? En esta clase aprenderemos a conjugar el verbo s'appeler y su utilización. El verbo s'appeler significa llamarse y se utiliza para decir el nombre. Ejemplo, je m'appelle Mario, tu t'appelles José, él s'appelle Teresa. Muy bien, ok, bien. Bueno, aquí vemos lo que es el verbo s'appeler, que significa llamarse. ¿Qué? En total, hoy vamos a aprender 3 verbos. Être, avoir, s'appeler. 3 verbos. Tenemos el verbo s'appeler para decir el nombre. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama. ¿Qué? Entonces, la pronunciación. Repete. Je m'appelle. La es E. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle.
el s'appelle, ¿ok? No quiere decir que se repitan, pero cuando digo nous es nosotros nos llamamos. Cuando digo vous es usted se llama, ¿ok? Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Nuevamente, à nouveau, le verbe s'appeler. Répétez. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Ahora veamos, on pratique la pronunciación. A ver, Valerie, ¿qué es la pronunciación du verbe s'appeler? Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, ils s'appellent, elles s'appellent. Ok, il s'appelle, elle s'appelle. Ana María, Je appelé, tu appelé, no, il, te estás volando una letra. Je, ahí tiene una M. je m'appelais, Je m'appelle. je m'appelais, No, m'appelle. je m'appelle, Oui. tu t'appelles, il appelle, Il sa. Ahí hay una S. Il s'appelle. il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, Nous vous nous appelons. nous nous appelons, vous vous appelez, ils s'appellent, elle s'appelait. Ok. Giancarlo, le verbe s'appeler. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Très bien. Continue, Diana. S'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Ok, vous vous appelez. Vous vous appelez. Vous vous appelez. Oui. María José. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Très bien. Rosana, continue. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Ok, très bien. Ok, todos pasaron conjugué le verbe s'appeler. Entonces, bueno, vamos aquí. Le même exercice. Vamos a identificar aquí el verbo s'appeler. 2 minutos y hacemos la corrección. Comencé.
Ok, bien, on y va. On corrige l'exercice, on va vérifier quelles phrases il y a le verbe s'appeler. María José, une phrase avec le verbe s'appeler. Nous nous appelons Joseph. Ok. Nous nous appelons Joseph. Le numéro 8. Nous nous appelons. Très bien. Rosana, Elle s'appelle Marion. Marianne. Marion. Oui. Le numéro 1. Elle s'appelle Marion. Ana María, Tu t'appelles Kevin. très bien. Tu t'appelles Kevin. Diana, une autre phrase. Elle est allée chez Boulogne. Elle a les cheveux longs. El 5. ¿Está bien el 5? No, Para el No. verbo No. s'appeler, no. Este es el verbo avoir. No está correcto. ¿Alguna otra frase con el verbo être? no. No, solo hay 3 frases. Está la frase Elle s'appelle Marion, el número 1. Le numéro 8, nous nous appelons Joseph. Et le numéro 15, tu t'appelles Kevin. Esas son las Esas eran únicas. las que yo tenía, pero pensé que había más. Ah, no, tranquila. No hay más. Si no hay nada igualito a lo que está aquí, entonces no. Bien, très bien. Bien. On analyse les 3 verbes. Il faut apprendre les 3 verbes. Debemos aprender los 3 verbos. Hay otro verbo que de pronto no lo tenemos aquí, pero me hace important de travailler l'autre verbe. Veamos, je vais ouvrir un document. Voy a abrir un documento. Nos falta un verbo. Vamos a ver también el verbo parler. Parler. Bien. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los 3 verbos. Verbos que acabamos de ver. Tenemos por un lado el verbo être. Être, ¿verdad? Sí. Por otro lado tenemos le verbe avoir. Avoir. La conjugación del verbo sería je suis, tu es, il est, elle est. Ok, voy a colocar los pronombres personales primero. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Esos son les pronoms personnels. Ok. Ahora voy a colocar le verbe conjugué au présent. Sería je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, y aquí tenemos el verbo, los sujetos y el verbo conjugado. Ahora vamos con avoir. Sería la même chose pour avoir. Los pronombres personales, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Y ahora vamos a colocar el verbo. Sería je, a, i, comienza por vocal, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ok, entonces el primerito aquí sería J apóstrofe. Sería je, la pronunciación. Ahora vamos aquí a agregar otro verbo, el verbo s'appeler. Bien, tenemos aquí el verbo s'appeler, que significa Llamarse. llamarse. Muy bien. Entonces, copiamos los pronombres personales, le pronom personnel,
Vamos a agregarlo aquí abajito. Le verbe s'appeler. S'appeler. Ya tengo aquí s'appeler. Y de este lado voy a conjugar le verbe parler. Qu'est-ce que c'est parler? Hablar. Hablar. Muy bien. Hablar. Entonces, aquí empiezo a conjugar el verbo s'appeler. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous s'appelons. Nous nous appelons. Vous s'appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Ok, ya tenemos entonces aquí los pronombres personales. Bien, ahora vamos a conjugar el verbo parler. El verbo parler, los pronombres personales, sería je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. Ya tenemos aquí los pronombres personales. Ahora vamos a colocarle el verbo. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos entonces aquí los 4 verbos. Repete la pronunciación. Repete todo el monde. Je suis être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Ahora avoir. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ahora tenemos el verbo s'appeler. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. ¿De acuerdo? Voilà. Entonces, el verbo être dijimos que lo utilizábamos para decir la nacionalidad, decir la profesión y decir los adjetivos. El verbo avoir, cuando hablamos de la edad, hablamos de la posesión. El verbo s'appeler para decir el nombre y el verbo parler para decir el idioma que habla. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a hacer de presentaciones. Nos vamos a presentar y vamos a presentar a otra persona. Acuérdense que ayer utilizamos 5 frases. Je m'appelle, déjenme ver si la tengo por aquí. Las 5 frases que utilizamos ayer por la presentación personal. Je m'appelle Tairo. Je suis colombien. Je suis étudiant. Je parle español. Je traîne fan. ¿Ok? En esas 5 frases nos estábamos presentando. Igualmente aquí, si nos damos cuenta, para decir el nombre yo utilizo el verbo s'appeler. Para decir la nacionalidad, el verbo être. La profesión, être. Para decir el idioma, el verbo parler. Y para decir la edad, el verbo avoir, que son los 4 verbos que tenemos aquí. Vamos a hacer en la actividad siguiente, nos vamos a presentar y voy a presentar a otra persona. ¿Ok? Ejemplo, vamos a trabajarlo de a 2. Comienza Ana María y Diana. A ver,
Ana María se va a presentar y luego Diana va a presentar a Ana María. ¿Ok? Te escucho, Ana María. Bonjour, je m'appelle Ana María, je suis colombienne, je suis étudiante, je parle espagnol, anglais et français. J'ai 12 ans. Ok, c'est bon. C'est bien, merci beaucoup. Bien, entonces tenemos aquí ok, estoy copiando la información que diste. J'ai 12 ans. Bien, ok. Esta es la presentación de Ana María. Ana María dijo, ella se llama Ana María, je m'appelle Ana María, je suis colombienne, je suis étudiante, je parle español, anglais et français, j'ai 12 ans. Ok, en base a esta información, a ver, Diana, tú presentas a Ana María. L, Ana María. L, L, colombiana. no. ¿Cuál verbo L, sería son. parecido? No, Es, E, no. Para decir el nombre, ¿qué verbo se utiliza? etre. No. A ver, ¿quién sabe? Para decir el nombre de una persona, ¿qué verbo utilizamos? Appeler. El verbo s'appeler. S'appeler. Entonces sería como la frase. Ile. No, Isabel. el s'appelle. Ok, bueno, El puedes sapel. comenzar. El sapel, Ana María. El sapel, colombiana. No. El Para sapel, decir la nacionalidad, ¿qué verbo utilizamos? ¿Qué verbo se utiliza para decir la nacionalidad? ¿Quién sabe? Etre. El verbo etre. Tienes que utilizar cada verbo correspondiente a cada ítem. Comienza nuevamente. el sapel, Ana María. Il son, colombiana. Il son, estudiante. Isabel, español, inglés, francés. Ok, un momento. Il son, Attendez, Dusan, un momento. Tienes que concentrarte en lo que vas a decir. Lo que vas a decir es lo mismo que si fueras a decirlo en español. Si traduzco lo que tú estás diciendo, ella se llama Ana María. Luego dijiste, ellos son colombianos. Ellos son estudiantes. Luego dijiste, ella se llama español, inglés y francés. Entonces, no va acorde al contexto. ¿Por qué? Porque para los idiomas yo tengo que decir ella habla español, inglés y francés. Estoy hablando de Ana María es una sola persona, ¿cierto? Si Ana María es una sola persona, yo no puedo decir ellos son, porque es solo Ana María. A ver, bueno, vamos a pasar a otra persona mientras tanto y ahorita vuelves a pasar. A ver, Rosana, tú presentas a Ana María. ¿Ana María es masculino o es femenino? Femenino. Femenino. ¿Y para el Eh, femenino el, qué se utiliza? el Él. sapel Ana María. Exactamente. Un momento, sería él, porque estoy hablando de una mujer y singular, una sola. Entonces sería él, que es ella. Si es un nombre y es una sola persona, diría il. Atención, esto se pronuncia él, una E y una L. Este no es ella, esto es él. Él, il. Ok, vas-y. Je t'écoute.
Puedes comenzar. Ok. Elle s'appelle Ana María. Elle est colombienne. Elle est étudiante. Elle parle español, anglais et français. Toi, no, sorry. Ella, no sé cómo se dice 12. 12. 12 ans. Elle a 12 ans. Susan. Ok, muy bien. Ok, perfecto. De eso se trata, de hablar de la otra persona. Aquí ahora mismo ya no nos estamos presentando nosotros, estamos presentando a otra persona. Elle s'appelle Ana María, elle est colombienne, elle est étudiante, elle parle español, anglais et français, elle a 12 ans. Bueno, yo escribí la información de Ana María para que se le fuera más fácil, ¿ok? Pero si yo no escribo la información, entonces tienen que estar atentos a la presentación de la otra persona. Ahora digamos, Rosana, tú te presente. Ya. Ok. Je m'appelle Rosana. Yo soy, no sé cómo se dice venezolana. Venezuelienne. Ok. Yo soy venezolana. Yo soy estudiante. Yo parlo español, inglés y francés. Anglais. Anglais y francés. J'ai 39, no sé cómo se dice. J'ai 39 ans. J'ai J'ai 39 39 ans. Uy, muy bien. Ya habíamos visto la edad, ¿ok? Entonces, venezolana es venezuelienne. Atención. Estudiante se dice je suis estudiante. Para el femenino se pronuncia la T final. No pronuncia la E, pero sí la T final. Je suis estudiante. Bien, très bien. Je m'appelle Rosana. Je suis vénézuélienne. Je suis étudiante. Je parle español, anglais et français. J'ai 39 ans. Ahora, Ana María, tú presentas a Rosana. Ok, elle s'appelle Roxana. Elle est vénézuélienne. Elle est étudiante. Elle parle español, anglais et français. Elle a, ¿cómo se decía? 39, profe. Elle a 39 ans. Elle a 39 ans. No. Elle a 39 ans. Elle a 39 ans. Muy bien. Ahí está diciendo 39 años. Elle a 39 ans. Très bien. Bien. Elle s'appelle Rosana. Elle est vénézuélienne. Elle est étudiante. Elle parle español, anglais et français. Elle a 39 ans. Muy bien. Ahora, Diana, tú te presentas. Tú te presente. Y Diana lo va a hacer con Diana lo va a hacer con María José. Je m'appelle Diana. Je suis colombienne. Je suis étudiante. Je parle espagnol, anglais et français. J'ai 50 ans. 50 ans. 50 años Oui. o 51. 50 ans. O sea, 50. Oui. Ok, San Cantán. Español, la pronunciación, español. Tú dices español, no es español, es español. Español.
Oui, répétez. Anglais et français. Très bien. Bien, ahora María José, tú presente Diana. Oui. Elle s'appelle Diana. Elle est colombienne. Elle est étudiante. Elle parle espagnol, anglais et français. Elle a 50 ans. Très bien, San Cantán. Muy bien, ahora tú te presentas. Y Diana presenta a María José. Je m'appelle Maria José. Je suis équatorienne. Je suis étudiante. Je parle espagnol, anglais et français. J'ai 34 ans. Ok, très bien. Vas-y. Diana, presente a María José. Elle s'appelle María José. Elle est équatorienne. Elle est étudiante. Elle parle espagnol, anglais et français. Elle a 30 ans. Oui, Trancatran. 30 ans. Oui, muy bien. Bien, très bien. Ahora continúe Giancarlo y Valeria. Giancarlo y Valeria. Ok, je m'appelle Giancarlo, je suis colombien, je suis étudiant, je parle espagnol, anglais et français, j'ai 26 ans. Ok. Bien. Valerie. Il s'appelle Giancarlo, il est colombien, il est étudiant, il parle espagnol, anglais et français. Il est, ¿cómo se pronuncia el número? Il a 26 ans. 26 ans. Repete, il a 26 ans. Il a 26 ans. Très bien. Ahora Valerie, tú te presentas y Giancarlo presenta a Valerie. Je m'appelle Valérie, je suis colombienne, je suis étudiante, je parle espagnol, anglais et français. J'ai 17 ans. Ok, muy bien. Giancarlos. Ok, entonces dice, él s'appelle Valerie, él colombienne, él estudiante, él parle espagnol, anglais et français. Él a 17 ans. Ok, muy bien. Bueno, está Hermes, pero no sé si tenga micrófono Hermes. Ok, muy bien. Bueno, ahí vamos poco a poco soltando la lengua y el objetivo es trabajar mucho lo que es la parte oral. Ustedes puedan hablarlo y ya se vayan acostumbrando. Yo sé que de pronto al principio cometemos errores, no se preocupe, de los errores uno aprende. Por ejemplo, estaba el caso aquí de Diana. Diana al principio no lo pudo hacer, pero después lo hizo muy bien. Bien, corrijan todo lo que yo les digo, que no es español, es español, estudiante, ok, esas pequeñas cositas y vamos a ir mejorando, ¿vale? Entonces ustedes mismos se están dando cuenta de su progreso y que ustedes están hablando el idioma sin tanto protocolo y sin tener que esforzarse mucho, sino aquí mismo en vivo lo están haciendo. Igualmente hay que practicar de manera autónoma. Todo lo que ustedes hagan nos va a servir. Bueno, este documento ya se los envió a ustedes, lo tienen en el grupo. ¿Qué van a hacer? Van a continuar con los ejercicios. Van a hacer el ejercicio 2 que dice completar con el verbo être en presente. Es decir, aquí está el sujeto que es il, le hace falta el verbo être. Entonces sería il est.
il est canadien. Y según el sujeto, yo completo las 20 frases que están aquí. Aquí van a asociar sujeto con el verbo y luego lo van a recopiar aquí. Lo van a escribir acá. Aquí también van a completar con el verbo être la frase según el sujeto y luego vienen las respuestas, que no la van a ver las respuestas, sino después de haber terminado los ejercicios. Tenemos otro ejercicio con el verbo avoir. También aquí van a completar con el verbo avoir los espacios en blanco según el sujeto. Y van a asociar aquí, asociar los sujetos con el verbo. Tenemos dos ejercicios, el 1 y aquí el otro, el 2. Acuérdense que el sujeto no solamente soy yo, tú, él, ella. El sujeto puede ser María, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser la mesa, puede ser la silla, el tablero. Esos son diferentes sujetos. Ok, aquí también completar con el verbo avoir. Y luego vienen las respuestas a los ejercicios. Y por último tenemos el verbo s'appeler, que es llamarse. Van a completar aquí en los espacios en blanco con el verbo s'appeler conjugado en presente según el sujeto. Luego van a completar aquí, completar las frases con el pronombre personal. Aquí van a completar el sujeto. Sería je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Según el verbo conjugado van a completar. Aquí dice escribir la pregunta. Aquí dice, él se llama Pablo. ¿Cómo sería la pregunta? La respuesta dice, él se llama Pablo. ¿Cómo sería la pregunta? Comment tu t'appelles? Bueno, no estamos hablando de tú. Aquí el sujeto sería il. Entonces sería, comment il s'appelle. Y el símbolo de interrogación al final. Comment il s'appelle. ¿Cómo se llama él? Para hacer la concordancia entre la respuesta y la pregunta. ¿Comment il s'appelle? La respuesta, il s'appelle Pablo. Así sucesivamente van a ser las preguntas con los demás sujetos según la respuesta. Aquí estas oraciones están en desorden. La van a organizar y van a formar una frase. Una frase con ya organizada. Y luego vienen las respuestas. Obviamente la respuesta la van a ver una vez terminado los ejercicios. Una vez lo hagan, ya pueden ver la respuesta, ¿ok? Entonces, por hoy, esto sería todo. Nos volveríamos a ver el lunes, ya mañana es sábado, domingo. Entonces no hay clases esos días. Entonces, bueno, igualmente les queda tiempo para repasar, para practicar y hacer los ejercicios. Entonces, por el día de hoy, on va terminer, terminamos y nos volvemos a ver el lunes, ¿ok? Au revoir tout le monde et bon week-end. No puedo. Merci beaucoup, salut, au Buen revoir. weekend, salud. Au revoir, merci. Ok, Au avec revoir. plaisir, ciao.